Ok, entonces decía, luego de establecer la relación terapéutica, que es como el primer paso a construir en todo proceso terapéutico, podríamos puntuarla así. Punto número uno, relación terapéutica. ¿Por qué? Porque es la base que va a establecer la confianza, que va a establecer que la persona se sienta comprendida, se sienta que el terapeuta, la terapeuta se interesa real, genuinamente por sus problemas, que tiene una perspectiva libre de prejuicios hacia él, hacia ella, que es capaz de realmente captar, comprender la raíz, la esencia de lo que la persona está compartiendo en el proceso terapéutico. Y entonces ese es el punto número uno. Si yo no logro hacer esto, todo lo demás no se va a desarrollar. Por eso el punto número uno tan importante va a ser el desarrollo de la relación terapéutica. Eso de entrada. Y que además este aspecto de la relación terapéutica se debe sostener todo el proceso, ¿no? Yo no puedo decir, ah, bueno, ya fui empática al principio, entonces ya no. No, sino que esta parte de la empatía, el aprecio positivo condicional, la congruencia, las condiciones que Carl Rogers propone, son esenciales de sostenerlas a lo largo del proceso terapéutico. Y eso va completamente acorde y de la mano con el acompañamiento en el modelo cognitivo-conductual. Pero bueno, ese es el punto número uno. El punto número dos que podríamos destacar es precisamente el trabajo con los pensamientos automáticos. Va a ser algo que también va a acompañar, que va a ser sostén junto a la relación terapéutica de la esencia de todo el modelo cognitivo-conductual. No podríamos decir que somos cognitivo-conductuales, sino que estamos basándonos en este modelo, sino estamos dándole el peso que requiere a los pensamientos, ¿no? Justamente la esencia donde se centra la mayor parte del trabajo del enfoque cognitivo-conductual es en el pensamiento. Justo este ha sido como motivo de muchas críticas desde los enfoques alternos, desde el humanismo y el modelo psicodinámico. En realidad, más bien hay quizá una falta de comprensión de lo que se entiende por el pensamiento y la relación que tiene con los otros aspectos de la psique, y que por eso es tan importante el peso que se le da, que le damos al trabajo cognitivo-conductual. Pero lo vamos a ir viendo por qué es tan importante. Y no solamente es que yo como terapeuta tenga que tener claro la importancia del pensamiento, los pensamientos a lo largo del proceso terapéutico, sino como recordamos, el enfoque cognitivo-conductual es un enfoque que tiende a ser preventivo, que tiende a ser psicoeducativo, es decir, que lo que busca es que la persona que acude a proceso terapéutico no necesite acudir a proceso terapéutico toda su vida, ¿no? Sino que sea capaz de incorporar justamente estos elementos para entender cómo funciona su propia vida, para entender y adquirir las herramientas para un mejor manejo emocional, cognitivo y conductual de su propia existencia, y a partir de eso, pues ya no requerir proceso, es decir, va a proceso al principio, adquiere estas herramientas y luego lo puede dejar, precisamente porque ya sabe cómo solucionar las nuevas problemáticas que se le vayan presentando en este sentido. Entonces, también por eso es muy importante, porque no solamente es que yo entienda el papel que juegan los pensamientos automáticos, sino que la misma persona, el propio paciente, consultante, usuario, usuaria, sea capaz de reconocer esa importancia de entender cómo esto está funcionando en su propia vida y aprender entonces ese manejo. Por eso, digamos, junto a la importancia de la relación terapéutica, el otro punto esencial va a ser el trabajo con los pensamientos en el modelo cognitivo-conductual. Eso no significa, porque a veces muchas veces se piensa eso, que por trabajar los pensamientos no se trabajen los otros aspectos, las emociones, la conducta, las relaciones, el entorno. Claro que también, ¿no? Pero el acento se coloca en esta parte porque justo el modelo cognitivo lo que plantea es esto, ¿no? Que lo que genera la mayor parte de problemas y soluciones también en el día a día de los seres humanos es esta capacidad de pensar, esto que nos caracteriza como especie, esta capacidad cognitiva que pues marca la diferencia con respecto a otras especies de este mundo, ¿no? Evidentemente es como ese precepto de que pues los seres humanos somos un animal cognitivo, ¿no?
Racional, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Porque recordemos que racional se referiría como a esta capacidad precisamente, justamente, de interpretar correctamente, de llegar incluso a la verdad, que esto mucho era el ideal aristotélico, socrático, y que de ahí Aristóteles es el primero en plantear un poco esto, que el ser humano es un animal racional. Yo diría que en el enfoque cognitivo es más bien el ser humano es un animal cognitivo, es decir, necesitamos la interpretación de todo lo que acontece para poder incorporarlo en nuestros esquemas mentales, procesarlo y responder. Lo que no significa que esta interpretación siempre sea la adecuada. Justo ese es el problema, ¿no? Que muchas veces no interpretamos correctamente nuestros esquemas mentales, nuestros esquemas emocionales interfieren con una interpretación más acorde, más funcional, y esto nos genera muchos problemas. Entonces, justo por eso es tan importante el trabajo con los pensamientos. Ahora, yo como terapeuta, del otro lado, ¿cómo puedo saber si vale la pena o no centrarme en un determinado pensamiento automático? Hay estudios por ahí que plantean que un ser humano promedio tenemos de 50 a 70 mil pensamientos automáticos al día. O sea, imagínense, evidentemente no vamos a poder ni trabajar todos ni por error, ¿no? O sea, de alguna forma en el proceso terapéutico y justo en la sesión terapéutica, que estamos hablando de 60 minutos, pues no va a haber tiempo de ni siquiera de esbozar los 50, 70 mil pensamientos del día, échenlo por la semana, pues se vuelve imposible, incuantificable, ¿no? Y entonces, pues no voy a ocuparme de todos, ¿verdad? Me voy a ocupar de algunos, ¿no? En los que la persona lleva, tú dices, bueno, ¿cuáles se trabajan, cuáles no? Y aquí de alguna forma es como ese paso, ¿no? O sea, ya sé que hay que estar trabajando cotidianamente y en cada sesión con este aspecto, sobre todo al principio. Pero ¿cómo sé cuáles sí? Bueno, aquí hay tres puntos que son esenciales que hay que tomar en cuenta. No sé, si fue mi internet, perdón. De todos modos, pues está grabando esto, ¿no? Entonces decíamos, aquí hay tres puntos, ¿no? Como para justo poder ubicar en qué pensamientos centrarme y en cuáles no. Primer punto, se relaciona con el objetivo de la sesión. Recordemos que en el modelo cognitivo conductual, de nuevo, cada sesión se debe plantear con un cierto objetivo. Hay un plan de la sesión. Esto es como uno de los primeros puntos que plantea Judith Beck en su texto, que es muy importante. Cada sesión hay que situar el plan de la sesión. ¿Qué es eso? ¿Qué quiero trabajar en cada sesión? Y que ese trabajo en un primer momento lo va a indicar con mayor peso el terapeuta, la terapeuta. O sea, al principio ustedes van a ser las que dicen, esto toca trabajar, porque la persona está aprendiendo un poco a reconocer. Conforme avance el proceso, lo ideal es que cada vez más la persona sea quien fije el plan de la acción. Esto quiero trabajar en la vida. Eso está perfecto, ¿no? De eso se trata. La misma persona se autorregula y eso es lo que estamos buscando, ¿no? Pero al principio, cuando uno inicia, pues uno va diciendo me cuenta el cuadro, hago mi análisis funcional, es decir, tengo el panorama, lo que llama Judith Beck la conceptualización, que no es otra cosa más que tener en claro cuál es el problema, cuáles son las causas del problema, cuáles son los factores de mantenimiento históricos de ese problema y saber en qué me voy a centrar a empezar a trabajar, que es lo más urgente también muchas veces puede ser el primer paso. Supongamos, ¿no? Una persona llega con ataques de pánico y lo primero que hay que trabajar justo es el manejo de la ansiedad, ¿no? Que esa es la causa. Y esto es lo fundamental, que la persona no le está permitiendo una calidad de vida mínima, ¿no? Y obviamente si yo no trabajo ese asunto, pues mucho menos va a poder trabajarse lo que lo origina, las causas que pueden estar detrás. La raíz, tengo que darle herramientas en un primer momento que le permitan manejar y disminuir la ansiedad. Una vez que logre un poquito eso, pues ya podemos empezar a trabajar con otros aspectos. Eso también puede ser como vamos a empezar con lo más urgente, ¿no? Otras veces vamos a empezar con lo más relevante, ¿no? Con lo que parece ser que está haciendo, lo que está manteniendo, originando la problemática. Pero bueno, entonces el primer paso hay un pensamiento, se relaciona con el plan de trabajo de la sesión. Supongamos, dijimos, no, pues hoy hay que trabajar, no sé, el miedo social, la fobia social.
que es este miedo a establecer relaciones sociales, a conocer personas nuevas, a tratar a otros seres humanos, y que si lo tenemos es un gran estorbo, porque recordemos que nuestra característica, además de seres cognitivos, es que somos seres sociales. Podríamos decir, somos seres sociocognitivos. Y eso casa perfectamente con el modelo cognitivo-conductual, porque precisamente la cognición se construye a través y en las relaciones sociales. Entonces somos criaturas sociocognitivas. Si nos falla el aspecto social, nos va a fallar todo lo demás. Entonces, alguien que tenga fobia social es un tema muy importante. Supongamos, dijimos, bueno, vamos a empezar a trabajar con la fobia social. Entonces, este pensamiento se relaciona con el objetivo, ok, vale la pena trabajarlo. Segundo punto, se conecta con los objetivos terapéuticos. Ok, vamos a ver si esto nos sirve para lo que queremos alcanzar al final del proceso. Siempre, y esto es bien importante en las primeras sesiones, de ser posible en la primera o en las primeras dos, hay que buscar establecer los objetivos terapéuticos de manera conjunta. ¿Qué queremos lograr? ¿Cuál es la meta? O sea, ¿para qué vamos a terapia? ¿Para qué viene esa terapia? Evidentemente poca gente te va a decir, no, yo nada más vengo, estoy muy bien y busco la autoexploración. Hay quien sí, ¿no? O sea, sí me han tocado pacientes que dicen, es que me siento muy bien, pero vengo a terapia porque es bueno. Ah, ok, claro, no es mal. Pero seamos realistas, la mayor parte de las personas llegan porque hay una situación concreta o no tan clara en su vida que no están pudiendo, sabiendo manejar. Y por eso llegan. Entonces, el objetivo terapéutico mucho tiene que ver con eso. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué metas pretendes lograr? Entonces, obviamente, si a lo mejor no está en el plan de la sesión, pero es algo muy relevante para aquello que la persona busca lograr en su vida, supongamos, ¿no? Esta persona con fobias sociales, o algo que evidentemente le pasa, que también le cuesta trabajo establecer relaciones, y entonces no tiene una relación de pareja, y entonces se siente muy sola, y entonces también es algo que le gustaría lograr, tener relaciones de pareja más estables en un futuro, construir, saber construir. Y el pensamiento tiene que ver justo con esto. Ah, bueno, entonces se relaciona con el objetivo terapéutico. Vale la pena trabajarlo. Es relevante para el cambio terapéutico. Es decir, muchas veces nos damos cuenta que hay cierto tipo de pensamientos que suelen ser, que se repiten. Y esto lo vamos a ver todo el tiempo. Uno cuando empieza a ver lo que la gente piensa, nos vamos a dar cuenta que muchas veces los pensamientos giran en torno a algo, a las creencias, justo, intermedias o centrales. Y entonces los pensamientos, aunque sean diferentes, tienen un sustrato común, tienen una base común. Y evidentemente cuando vemos pensamientos que van en ese sentido, dicen, no, pues claro que son relevantes, porque de alguna forma son pensamientos muestra, pensamientos prototipo, que son como un claro ejemplo de lo que suele ocurrir en el día a día de la persona, ¿no? Cómo piensa, cómo interpreta desde un sesgo, muchas veces disfuncional, inadecuado, y esta interpretación le causa problemas emocionales, le causa el sentirse de maneras disfóricas, sentir emociones negativas, muchas veces de manera extrema, y eso mismo interfiere con su capacidad de actuar de manera más funcional. Entonces, esto pues también es relevante, ¿no? Es como pensamiento prototipo, ok, hay que trabajar. Tercer punto, se trata de un pensamiento típico del paciente, o sea, nuevamente esto, no sé, es como muy común en él, en ella, que esté pensando este tipo de cosas. Ok, entonces vale mucho la pena también reflexionarlos. Es un claro ejemplo de lo que suele ocurrir en su día a día. También, ¿no? Como que son puntos esenciales. Entonces, esto me va a ayudar a mí, terapeuta, ubicar cuáles sí y cuáles de pronto dices, bueno, esto no es tan importante para la sesión, para el objetivo, o no es típico de la persona, a lo mejor no le damos mucho tiempo a este pensamiento automático. Hay otros que todo lo contrario, a veces tú dices, no, pues cumple todos los puntos, ¿no? Este pensamiento, y evidentemente en ese caso lo que toca es trabajarlo, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede trabajar? Porque pues ese es el segundo punto, ¿no? O sea, no solamente es, ok, ya decidí que, pero ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer para abordar un pensamiento automático? Hay diferentes opciones, ¿no? Eh, Incluso, bueno, en este del cómo me ocupo, también es, puede ser una, es, en primer lugar, valorar qué tan fuerte es el pensamiento, ¿no? Primer pregunta es, ¿cuánto crees en esto? Porque evidentemente los pensamientos automáticos más relevantes son aquellos que para la persona tienen mayor credibilidad. Es que
Todas las mujeres son hipócritas. ¿Qué tanto crees esto? No, pues como un 80%. Ok, eso es muy relevante porque es un pensamiento que evidentemente es irracional, diría Ellis. La distorsión cognitiva, diría Beck, es inadecuado porque es una generalización que seguramente por algunas experiencias que la persona ha tenido a lo largo de su vida con el género femenino, ha sobregeneralizado estas experiencias y ha llegado a esta conclusión de todas las mujeres son hipócritas. Muchas veces también estas experiencias son reforzadas por las creencias de otras personas significativas en la vida que le han comunicado, que le han contagiado de alguna forma, que le han enseñado estos esquemas, estos pensamientos automáticos. Y entonces, pues evidentemente si la persona los cree con gran fuerza, es importante trabajar, pues en primer lugar, ver qué pasa ahí que crees tan fervientemente algo que a todas luces es bastante inadecuado. Segundo, ¿cómo lo hace sentir emocionalmente? ¿No? Es decir, ¿qué siente la persona a partir de pensar que todas las mujeres son hipócritas? ¿Qué emociones, sentimientos le generan? Y en tercer lugar, ¿qué acciones? Esto es bien importante. De hecho, por ahí en la plataforma está disponible ya un recurso de un video ahí de una clase que encontré muy buena, de una maestra muy buena, ¿no? De Luna Mistacala, y que voy a estar buscando más contenido de ella, que está muy buena, enseña muy bien. Y además hay un libro que es bien útil tanto para nosotros que estamos en formación, que todos estamos en formación todo el tiempo, como para su paciente. Este es un libro que también se puede, y en muchos casos en el modelo cognitivo sirve dárselo a la paciente, al paciente. Ahí hay que tener cuidado, ¿no? Hay un detalle, ¿no? Porque dicen, se lo doy a todos mis pacientes, ojo. Recordemos que aquí, por el contexto sociocultural en el que estamos en nuestro país, desafortunadamente, pues no somos un país lector, no es un país con habilidades comprensivas lectoras en general, somos un país de la periferia, y como tal nos acompaña una serie de deficiencias culturales y educativas importantes. Es muy importante entonces saber cómo distinguir el nivel socioeducativo de la persona, no por discriminación, sino por simple y sencillamente adecuar lo que le voy a enseñar a su nivel. ¿Esto qué quiere decir? El cognitivo es accesible a todo el mundo sin el socioeducativo. Lo único que va a ser un problema, bueno, evidentemente la terapia cognitiva tradicional, o sea, como esto que estamos viendo, es para personas que tengan discapacidades intelectuales, ¿no? Evidentemente ahí vamos con tiento, no es que no se puedan enseñar ciertas habilidades, pero ahí sí hay que recurrir un poco a los protocolos que hay establecidos. Pero aquel que está en el rango normal, que sabemos que es la amplia mayoría, aunque tenga un nivel educativo inferior, es una persona que no tenga lectoescritura, puede aprender el modelo cognitivo-conductual, pero claro, ahí yo voy a tener que explicar más, voy a tener que hacer más trabajo de acompañamiento y de traducción a su nivel de lo que le estoy explicando, pero todos, todas lo podemos aprender. Claro, alguien que tiene problemas de lectoescritura o ha tenido una educación básica incompleta, pues no le voy a dar el libro, ¿no? Porque pues, se va a hacer bolas, le va a estorbar y muchas veces le va a reforzar pensamientos acerca de sí mismo de no, pues, no puedo, soy incompetente, ni siquiera el terapeuta, ni siquiera sirvo para esto, ¿no? Y eso es lo que menos tenemos que procurar, ¿no? Tratar. Entonces, obviamente, ahí ese es como el resguardo, ¿no? Como adecuarlo. O incluso a veces también dices, ay, le das todo un libro y la persona se asusta, más que todo un libro, no tenemos hábitos lectores, ¿no? Lo que se debe hacer muchas veces es decir, léeme este capítulo, estas páginas, ¿verdad? ¿Qué le van a servir justo para esta primera etapa? Y el libro está muy bien planteado para todo, ¿no? Pero hay una primera parte que, algunos capítulos que vienen justamente como para reconocer la importancia que tiene el pensamiento y justo esta relación entre pensamiento, emoción, acción, que es importantísimo que le queden claro a la persona, así como ustedes estudiantes, para saber por qué tenemos que trabajar con los pensamientos, claro, desde el enfoque cognitivo-conductual. Recordemos que estamos en este marco, ¿no? Entonces, es una parte bien importante de trabajar. Segundo elemento que uno puede trabajar en el pensamiento, indagar acerca de la situación asociada. O sea, ¿qué pasó que generó estos pensamientos? ¿Esto para qué sirve? Esto generalmente hay que hacerlo ya en un segundo momento, una vez que clarificaste y que la persona tiene claro pensamiento, qué emociones genera y qué acciones, qué consecuencias tiene. Entonces, bien importante porque pues, si no, vamos, si tú no explicas y si la persona no se explica a sí misma esto, es difícil que quiera prestarle atención
más atención a sus pensamientos. Cuando tú dices, ah, caray, me estoy dando cuenta que el problema no es lo que ocurre, sino lo que pienso acerca de lo que ocurre, ah, entonces donde tengo que depositar mi energía para el cambio es justo ahí, en lo que pienso acerca de lo que ocurre. Bueno, ya dice el primer paso, y entonces muchas veces, ya que está claro esto, algo que se puede hacer es acerca de la situación, ¿no? O sea, es como bien importante ubicar qué situaciones son las que suelen despertarnos cierto tipo de pensamientos. Porque insistimos, todo el tiempo tenemos pensamientos automáticos, pero no todos son negativos. Hay un cierto porcentaje de ellos que son negativos. Si todos fueran negativos, bueno, viviríamos en el azote y en el sufrimiento 24/7. Y no es así. En general, son ciertos temas, ciertos aspectos, ciertos estímulos que desencadenan cierto tipo de pensamientos automáticos que nos generan estrés, que nos generan emociones disfóricas. Entonces es muy importante como ubicar qué situaciones son estas, indagar como aprender a ubicar los detonantes, los disparadores de este tipo de pensamientos, porque eso va a ser muy importante. También a la persona le va a ayudar a estar alerta la siguiente vez que una situación similar se presente, va a decir, ya sé que esto que voy a pensar a continuación o que estoy pensando probablemente forma parte de estos pensamientos automáticos disfuncionales. Y automáticamente, si tú lo etiquetas como es disfuncional, es más fácil restarle credibilidad, decir, ya sé que no es cierto, ya sé que no es por ahí. Y eso ya da una ventaja para empezar a manejar la propia cognición. Tercero, ¿no? Punto que se puede hacer. O sea, es que no es que se tengan que hacer todos, son cosas que uno puede ir eligiendo qué hago, qué no hago en el proceso terapéutico. Explorar si es típico este pensamiento automático. Esto también es muy importante, ¿no? ¿Con qué frecuencia ocurre? ¿Qué tan seguido te dan este tipo de pensamientos? ¿Por qué? Porque también eso a ti como terapeuta y a la persona le dan claridad respecto a qué tan importante es trabajar este punto. Hay gente que te dice, no, pues todo el tiempo estoy pensando, ah, ok, entonces hay que trabajar. Y otras veces, no, pues la verdad es que no, no es muy seguido, ok, a lo mejor se puede revisar, pero no es como tan relevante para la circunstancia, ¿no? Y claro, ligado al otro, ¿en qué situaciones? Y claro, bien importante, cuánto perturba, que esto tiene que ver justamente con las emociones que desencadena y la fuerza que genera, que tienen estas emociones. Punto número 4, identificar otros pensamientos e imágenes automáticos que suelen producirse en esta situación. Muchas veces hay un pensamiento automático, pero generalmente no vienen solos, sino vienen como en ramilletes, ¿no? Hay racimos, digamos. Se conectan entre sí varios pensamientos automáticos e imágenes mentales. Muchas veces no solo es el pensamiento, que esto es importante. Sobre todo para aquellas personas que somos más visuales, viene el pensamiento y automáticamente viene la imagen mental del pensamiento e incluso una especie de trama mental, telenovela interna que se construye en torno a esos pensamientos. O sea, no solamente es, uy, qué triste mi vida, estoy fracasando en todo, sino que además hay toda una película mental que acompaña ese pensamiento y que suele ser de lo más triste y catastrófica y que por supuesto lo que hace es incrementar la fortaleza de ese pensamiento. Es importante reconocer en el enfoque cognitivo. Sí, está muy bueno eso. No, a mí no me estoy criticando, se llama proyección. A mí no me esté balconeando en clases, maestro, se dice. Pero a todos nos pasa, ¿no? Lo que sí es cierto es que a todos nos pasa igual, porque hay quien que no es tan visual, pues más bien puede escuchar el pensamiento o se repite el pensamiento, ¿no? O siente más la emoción derivada del pensamiento, hablando de los tipos kinestésicos y auditivos. Pero los visuales es toda una película, así, a mí también me pasa eso en esta película, y casi con final y créditos, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre es importante reconocerlo porque luego también van a haber estrategias, pautas de trabajo para también trabajar las imágenes, las películas mentales que nos construimos, para aprender a reconocer que son películas mentales y en primer lugar también aprender a manipularlas, ¿no? Porque uno también puede crear películas mentales alternativas, así como yo puedo crear pensamientos automáticos alternativos. Es decir, a ver, ¿qué tal si pienso esto? ¿Cómo me siento? También puede uno crear sus películas mentales con final feliz o al menos con finales neutros, no tan terribles, ¿no? O sin finales, ¿no? Como suele ser en la vida, más bien como pues ya va a depender de lo que se haga,
lo que puede ocurrir. Pero bueno, esto justo es por eso es importante, ¿no? Quinto, apelar a la resolución de problemas respecto a la situación asociada con el pensamiento automático. Bueno, este último punto se debe hacer ya en etapas un poco más avanzadas del proceso terapéutico, porque obviamente en las primeras de cambio, por lo que te va a decir la persona, pues si supiera qué hacer, no vendría a terapia, ¿no? Claro, la persona llega a terapia porque bien no sabe qué hacer, bien porque las soluciones que ha intentado con anterioridad no le están funcionando. Y por eso dice, pues no sé qué hacer. Pues evidentemente este del ¿y qué se puede hacer? Es como ya una vez que la persona ha identificado los pensamientos, ha identificado estos efectos de la situación, el pensamiento, la emoción y la acción, que ya está como más clara, ya tiene más introspección, más claridad de la problemática y que entonces puede empezar a generar estrategias, ¿no? Porque muchas veces mi estrategia es, pues voy a interpretar de una manera alterna, voy a generar interpretaciones distintas, le voy a quitar credibilidad a esto que generalizo y que luego es muy catastrófico, y eso mismo me va a ayudar a reducir la ansiedad, el miedo, el enojo, la ira, etcétera, que puede estar generando, y al sentir menos, pues también se abre un panorama distinto de posibilidades de acción. O sea, la meta es esto, que la persona ya sepa qué hacer, pero al principio no lo va a saber, es algo a lo que va a llegar gradualmente. Y una séptima opción es cambiar de tema, que esto es como en el caso de que en la primer diapositiva pues no salga, no sea relevante, no sea algo que ocurra frecuentemente, no tenga que ver con el objetivo terapéutico, no tenga que ver con las metas, con el plan de la sesión. Bueno, nada de esto dices, ok, le das el carpetazo, ¿no? Ok, ¿qué más? ¿O qué otras cosas puedes trabajar? O si nos concentramos en esto que queremos trabajar la sesión, porque te das cuenta de que no es relevante para lo que ahora justo se está trabajando. Es una opción también de lo que se puede ir haciendo. E insisto, esto es elegir aquello que vaya más acorde a lo que está pasando en ese momento, es decir, el tiempo en el que te encuentras en el proceso terapéutico, y aquello que sea más significativo, que le aporte mejores resultados a la persona que estás acompañando. No sé si haya preguntas de estas primeras diapositivas. De todos modos, esto va a quedar acá en la grabación y lo voy a subir ahí al YouTube. En el libro que menciona está cómo trabajar esas historias, doctor. Sí, justo por eso se la subí. Porque claro, lo primero que hay que hacer, como en cualquier modelo terapéutico, es, a ver, apliquémoslo a nosotras mismas, ¿no? Es decir, voy a ver qué tanto esto me ocurre a mí y cómo me ocurre. Y luego cuando te das cuenta que te ocurre y te das cuenta que funciona, porque eso es lo importante del método, que cuando aplicas dices, ah, caray, sí funciona, pues eso mismo te da la posibilidad de acompañar también a la otra persona, ¿no? O sea, es un libro, hágalo usted mismo de alguna forma. Obviamente debe ser acompañado de un proceso terapéutico para quienes pues, no están estudiando una licenciatura. Para quienes nosotras que estamos como estudiando este punto, pues bueno, digo, sería ideal, ¿no? Pero aún así, sí te da como pautas muy buenas el libro de decir, ah, pues sí, ya sé cómo puedo empezar a trabajar justo con todos estos dramas mentales que de pronto me invento y que me generan mucho malestar en la vida, ¿no? Entonces, sí sirve esto como para también nosotras empezar pues, a trabajarlo, ¿no? Entonces, por supuesto, ¿no? Por también se los mandé, porque además como la versión más sencilla, la verdad de explicar qué es el modelo cognitivo conductual, porque está escrito no para un público especializado, no es como el libro de Judith Beck que estamos viendo, que es como para quienes estamos en formación, sino es como para cualquiera, ¿no? Que lo quiera leer y decir, ah, mira, esto es el modelo cognitivo, así funciona, así se hace, ah, mira. Y claro, muy sencillo, y pues si lo aplicas, te da pauta, te da bases para empezar a hacer cambios terapéuticos en tu propia vida. Entonces, sí, sí, por ahí hay estas cosas, es bien importante que lo revisen y obviamente lo apliquen y se den cuenta que puede funcionar, porque realmente sí funciona, ¿no? Créanme, mucho. Entonces, por supuesto que sí. Ok, ¿alguna otra duda? Ah, perdón. A ver, gracias. Ok. Bueno, continuemos con esto, ¿no? De los pensamientos. Bueno, lo que estamos viendo es esto, ¿no? Como los pasos. Una vez que tú dices, bueno, sí voy a prestar atención y voy a
un poco trabajar este asunto del pensamiento automático. Ya vi que es relevante para la persona, para el caso, para la sesión, o es algo bien significativo, entonces hay que trabajarlo. Se puede confirmar como con tres cosas. O sea, ya vi que este me parece que es importante. Primer punto, ¿cuánto crees ahora en este pensamiento? Puede ser del 0 al 10, del 0 al 100. Como enseñar a la persona a puntuar sus pensamientos y emociones es importante porque eso mismo nos ayuda a decir, a ver, qué tan grave o qué tan importante es esto que me está ocurriendo. ¿Cuánto crees ahora un pensamiento? No, pues como un 8, un 9, un 90, un 100. Ah, ok. ¿Cómo te hace sentir ese pensamiento? Muchas veces, y esto va a ocurrir, a muchos pacientes les cuesta trabajo identificar la emoción. No siempre, insisto, pero muchas veces, sobre todo al principio y sobre todo si nunca han ido a un proceso terapéutico, no estamos acostumbrados a identificar claramente nuestras emociones. El cómo te sientes no es una pregunta cotidiana, no, más bien sí lo es y la gente dice bien o mal, pero nunca se profundiza cómo es ese bien o cómo es ese mal o cómo es ese regular o cómo es ese más o menos, que son ¿no? las contestaciones típicas, ¿no? O sea, no hay como la gente no te pregunta, ¿y a qué te refieres con el más o menos, no? O sea, en terapia sí, ¿no? Todo el tiempo es, ¿y cómo es esto, no? ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué el cómo? ¿Por qué es importante preguntar el cómo? Porque ayuda a clarificar qué emoción está generándome determinado pensamiento. Dices, no, pues me siento muy incómodo y más bien enojado, sí, me irrita. Ah, ok, irritación es la emoción. ¿Qué intensidad tiene? ¿No? Como un 8 9 en realidad es muy fuerte. Ah, ok, entonces es relevante el pensamiento porque lo crees y es relevante porque te genera un malestar emocional. Eso corrobora que hay que trabajarlo. Es como vamos a corroborar, ¿no? O sea, voy a ver si sí, como parte de las preguntas de cajón cuando alguien identifica un pensamiento automático, es que tanto crees en ese pensamiento y qué emoción te hace sentir y qué tan fuerte es la emoción, incluso puntuarla en una escala del 0 al 100. De hecho, en el libro viene por ahí, vienen tablitas que también es muy útil, les van a servir a ustedes e incluso puede tener impresas ahí como material de papelería en su propio consultorio y entonces cuando le das estas cositas, le dices, ah, mira, aprende a puntuar tus emociones, aprende a identificar tus pensamientos. Y vamos a ir viendo. Pues obviamente, si cree mucho en el pensamiento y se perturba significativamente por el pensamiento, pues entonces hay que darle, darle importancia, darle pie a ese pensamiento justamente. Bueno, aquí viene un ejemplo de un interrogatorio acerca de los pensamientos automáticos, de lo que uno puede preguntar una vez que identificó que es relevante y que genera una emoción significativa, ¿no? Esta está sacado, extraído del libro de Judith Beck. En el otro libro que les mandé, que no me acuerdo el nombre ahorita de los autores, que apenas, digo, apenas yo también lo estoy terminando de leer, no lo he estudiado tanto, pero sí está muy bueno. Vienen otros ejemplos que me parecen más sencillos, me gustaron mucho más los del libro que este, pero bueno, uno puede ir también creando sus propios protocolitos como de este asunto. Este es el de Judith Beck y el otro es como más con lo que me gusta más el otro porque está como mucho más sencillo, ¿no? Entonces, una vez que se le localiza un pensamiento automático, se evalúa su importancia, el estrés que ocasiona y las reacciones emocionales, fisiológicas que generan y el comportamiento, hay que evaluar, hay que enseñarle a la persona a evaluar. Esto es bien importante, es como la clave de mucho del proceso terapéutico que se va a ir haciendo, que la persona aprenda a evaluar su pensamiento, es decir, que la persona aprenda a discernir cuando este pensamiento es adecuado, funcional, racional, en fin, que sirve, y cuando de plano no, está del otro lado, ¿no? Que siempre es una cuestión de grado, ¿no? No es como, hay 100% racional, pues es difícil encontrar este tipo de pensamientos, más bien hay algunos que son más sensatos y otros que de plano son totalmente distorsionados. Primera pregunta que plantea Judith Vega hay que hacer, ¿cuál es la evidencia a favor del pensamiento? O sea, ¿qué me dice? ¿Qué de la vida? ¿Qué de lo que está? ¿Qué de lo que estoy viviendo, viendo, sintiendo, percibiendo? Me permite confirmar que esto que creo es así. Muchas veces cuando buscamos evidencia nos damos cuenta que, ay, caray, no hay mucha, ¿no? O sea, la evidencia es interna, la evidencia es porque lo creo, ¿no? Y eso no es evidencia, déjenme decirles, chicas y chicos.
chicos, bueno, más bien puras chicas, no es evidencia. Si es que porque lo creo, esa es la evidencia. No, pues eso no es evidencia, no has entendido lo que es evidencia, porque justo la evidencia no es lo que crees, sino es algo ahí que está ahí en el exterior, que está ahí fuera, que te permite decir, ah, sí, esto que creo sí es por esto. Y muchas veces la prueba de evidencia se cae a las primeras de cambio en un pensamiento racional y dices, pues no, no más es que lo creo. Ah, ok. Entonces, no hay evidencia. Eso muchas veces aquí ayuda a bajar la creencia y dices, pues no, no, ya, ¿cómo te sientes después de ver que no hay evidencia? Muchas veces vale la pena, sobre todo al principio, hacer esto, ¿no? Pues ya bajó. ¿Qué tanto crees el pensamiento? Pues ya como un 40, ok, de 70 a 80 bajó a 40, está bien, ¿no? ¿Cuál es la evidencia a favor? ¿No? ¿Qué cosas hay que sí pueden eh, hacer creer que esto, ¿no? Pero evidencia, insisto, cosas ahí reales, externas, confirmables, que puedan ser, y muchas veces dices, pues no, no hay mucha, ¿no? Algunas veces sí. De hecho, ahí ese es el tema. Muchas veces los pensamientos automáticos se sostienen porque justo hay cosas o le han pasado cosas a la gente en etapas anteriores de su vida que confirman la evidencia. Sobre todo es muy válido para los esquemas disfuncionales, ¿no? Como en la infancia te tocaron vivir situaciones de abuso, de abandono, de falta de afecto, de falta de espontaneidad, de falta de límites, has tenido situaciones que corroboran muchas veces estas creencias y eso mismo las ha fortalecido. Entonces ahí la evidencia es, sí, claro que hay evidencia, mis papás, mi familia, esto me hicieron, esto pasó, y claro que esto pasa, y claro que esto es verdad. La gente es abusiva, la gente es malvada, la gente no le importa el otro, la gente es egoísta, bla, 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 bla. Y claro, eso hace más resistente el pensamiento. Entonces, hay evidencia a favor. Claro que ahí el tema es, la evidencia es, le estás extrayendo solamente de ciertas personas, que claro, fueron significativas, pero ahí también vale la pena. Esto es generalizable, o sea, sí porque tu papá, tu mamá o alguien cercano a ti, una figura de tu infancia, hizo, actuó o pensó de esta manera, significa que todos y todas piensan así, que todas y todas actúan así. Y muchas veces, pues no, o sea, no puedo, no hay evidencia para que yo corrobore esto. Pero es importante sí reconocer que en un momento hubo circunstancias que favorecieron el pensamiento o la creencia. Digo, si no, no habría estado ahí. Y bueno, ¿cuál es la evidencia en contra? ¿No? ¿Qué cosas te dicen que esto que estás creyendo, que estás pensando, no puede ser así? También esto es importante porque al fin y al cabo es como poner en la balanza el pensamiento y decir, a ver, ¿sí o no? ¿Puede ser o no puede ser? ¿Es racional o no lo es? Primer paso, ¿no? Esencial, el aprender a desconfiar, a dudar de nuestros pensamientos, porque ese es el primer problema que tenemos, que muchas veces el pensamiento automático en automático se cree, no pasa por ese filtro, ya, lo pensé, es cierto, y reacciono como si ese pensamiento fuera cierto y se hace un relajo muchas veces. Entonces lo primero es decir, a ver, espérame, voy a ver si esto que estoy pensando soporta la prueba de realidad. Segundo, ¿hay alguna explicación alternativa? ¿Puede haber otra explicación que te ayude más o que dé una interpretación alternativa a esto que estás pensando? Siempre hay una o muchas, ¿no? Generalmente. El tema es que generalmente cuando tenemos problemas en el área cognitiva justo, elegimos la peor muchas veces, ¿no? O la aquella que más dañina resulta para nosotras, ¿no? Entonces, en ese caso hay que buscar explicación alternativa. ¿Cuál podría ser otra causa de esto? Como está diciendo, mucha de la gente dice, no, pues es esto. Y dices, ah, mira. Y de estas otras, ¿cuál es la que tiene más evidencia? Y muchas veces dices, ah, pues puede ser mucho más probable que esto sea lo que esté ocurriendo. Ah, ok. Tercer punto, ¿cuál es la peor cosa que podría ocurrir? O sea, muchas veces es esto, ¿no? Imagino situaciones muy catastróficas, escenarios muy terribles. Y muchas veces es como enseñarles esto a la persona que te está yendo al peor escenario posible. ¿Cuál es lo peor, no? Podría sobrellevar lo peor que puede ocurrir, porque eso es lo que a veces también pensamos, no voy a poder sobrellevar las consecuencias. E incluso a veces cuando dices, bueno, lo peor que puede ocurrir, supongamos, estamos trabajando la fobia social, y es que me da mucho miedo que una persona me acerque y me rechace. Ok, supongamos que te acercas a alguien y te manda a freír espárragos. ¿Qué es lo peor que podría ocurrir? Pues nada, ya que me mandó a freír espárragos, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿podría sobrellevarlo?
La respuesta es que muchas veces, pues sí, ni la conozco, la estoy conociendo, me quiero acercar y me mandó a la fregada. No sé ni quién es, ¿no? Entonces, no pasa nada. No tengo por qué construirme ahí una circunstancia terrible, catastrófica, la puedo sobrellevar. ¿Qué es lo mejor que podría ocurrir? Ah, pues si me acerco, a lo mejor le simpatizo, me simpatiza, nos entendemos y podemos volvernos amigos. Ok. Justamente en la vida generalmente ocurre un punto intermedio muchas veces. Ni lo uno, ni lo peor, ni lo mejor suele ir como por ahí en medio. ¿Y cuál es la posibilidad más realista? Muchas veces, pues que a lo mejor nos conocemos y a lo mejor empezamos ahí a luego seguir platicando, hacemos un contacto y luego eventualmente podríamos ser amigas, amigos o algo más. Ok, eso es el pensamiento más realista. ¿Y cómo te hace sentir ese pensamiento? Pues no me da ni tanto miedo, ni tanta angustia, ni tampoco me hace saltar de contento. O sea, te ubica en un plano más realista. ¿Ok? Cuarto punto, ¿cuál es el efecto de creer en este pensamiento automático? ¿Qué pasa cuando creo todo esto negativo? ¿Cómo me siento y cómo reacciono? Y generalmente es darse cuenta, pues se siente uno mal de la fregada, asustado, preocupado, angustiado, enojado, irritado. ¿Y cómo actúo? No, pues ni me acerco, ni intento conocer a nadie porque estoy pensando que va a pasar lo peor. ¿Cuál sería la consecuencia de cambiarlo a uno más realista? Ah, pues que me podría empezar a acercar a gente y que entonces eventualmente puedo conocer personas que sean más significativas, interesantes, divertidas y pueda yo construir una vida social. Ok. ¿Qué debo hacer al respecto, no? ¿Qué crees que toca? Pues la gente va a decir, pues sí, cambia el pensamiento. Ok. ¿No? Y a veces la persona va a tener dificultades, y esto es muy importante, sobre todo al inicio, para verse a sí misma y decir, bueno, ¿cuál sería un pensamiento alternativo, más racional que podrías construir? Muchas veces la gente al principio dice, no, pues no sé, no sé, porque está demasiado afectada por el tema emocional y recordemos que las emociones fuertes interfieren con la capacidad de tener una cognición más clara. Es una cuestión neurofisiológica, ¿no? De una forma, el sistema límbico y la amígdala, cuando la intensidad emocional es muy fuerte, pues eso mismo bloquea un poco los procesos cognitivos del lóbulo frontal prefrontal, que es justo donde está esta habilidad de interpretar. Entonces, por ese efecto, muchas veces la persona no tiene la capacidad al principio de crear o construir interpretaciones, cogniciones alternativas. Ahí hay un truco que es bastante sencillo y nos funciona. ¿Qué pasaría si un amigo tuyo, una amiga tuya cercana le estuviera pasando eso? ¿Qué le dirías? Como somos expertos y expertos en dar consejo, nos vamos a dar cuenta que es mucho más fácil decir, ah, no, le diría que haga esto, 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 esto. Ah, mira, que tanto eso que le dices te lo puedes aplicar a ti. Y muchas veces dice la gente, pues sí, sí, la verdad es que sí. Porque es cierto, no seguimos nuestros propios consejos. Somos buenísimos aconsejando, pero el problema es cuando se trata de nosotros mismos nos bloqueamos. Y justo aquí es como reconocer que está ese bloqueo y enseñarle a la gente cómo superarlo diciendo, a ver, imagínate, ¿qué le dirías? Le dices, bueno, dísetelo a ti y cómo te sientes. Y dices, ah, pues sí. Justo estas son herramientas que van a quedar no solamente para el momento terapéutico, sino que la persona se va a llevar a casa e incluso se las va a llevar como tareas así conscientes y específicas que va a tener que estar haciendo estas cosas a lo largo de la semana cada vez que se susciten los pensamientos automáticos. Y eso va a ir fortaleciendo el método, va a ir fortaleciendo esa capacidad de la persona de hacer frente de una manera distinta a los pensamientos automáticos disfuncionales, aprendiendo a reconocerlos, aprendiendo a evaluarlos y aprendiendo a cambiarlos. Y justamente a partir de eso, pues darle formas distintas de reaccionar. ¿Duda de esta parte? De No, todos modos, insisto, hay que ir leyendo este texto que les mandé porque va explicando muy así, paso a paso, de lo que se trata. ¿No? Pues aquí tenemos en pantalla al señor eh, Aaron Beck, ¿no? Creador de todo este modelo, padre de Judith Beck, que todavía estaba ahí vivo, ya muy viejito, dando precisamente una parte, un fragmento de una charla que dio sobre esto de la reestructuración cognitiva, y le llama así la reestructuración cognitiva a ese cambio
terapéutico que te permite identificar los pensamientos, evaluarlos y transformarlos por otros más funcionales en caso de que no pasen la prueba de, pues, de realidad, de efectividad del pensamiento, ¿no? Entonces, vamos a ver el videito, con eso vamos a ir cerrando la sesión de hoy y nos va a quedar de tarea justo, de todos modos, las diapositivas, creo que ya se las compartí estas, pero si no se las comparto, digo, agregué unas a este apartado de los pensamientos automáticos y nos quedará de tarea por ahí, ya la tarea que está en la plataforma, ahí está el capítulo del libro que nos toca leer para la siguiente sesión, para ir viendo las dudas que nos va generando. Y bueno, ya no los entretengo más, vamos a ver el videito y vamos a ver si nos da tiempo, porque creo que eso faltan 10 minutos de medio platicar. Pero bueno, vamos a verlo. So, for example, one of my patients came in and he said, "Doctor, I'm so depressed, I think I want to kill myself." And I said, "Why is that?" And he says, "I'm just a total failure." And I said, "What way are you a total failure?" And he said, "Well, I'm a failure as a husband, as a parent, as a business person, as a homekeeper, as a home supporter, and so on." So I could have, at that level, just talked about his sense of helplessness and failure. But I wanted to get more information. So instead of addressing helplessness, which seems to be across the board there, or the sense of failure, or the sense of frustration, I started taking each of these components in order, keeping in mind that the overall meaning of what he said did have to do with failure, right? It's pretty clear that his belief, "I am a failure," has just grabbed hold of him and now was playing out in every aspect of his life. So I asked, well, first of all, you said you're a failure as a husband. So what's happened recently that gave you that thought? He says, well, when my wife went off for work today, she didn't say goodbye. And I said, well, so what does that mean to you? And he says, well, it means she doesn't love me. I said, why is that? He said, because she always says goodbye, but now she must be ticked off and she doesn't love me, and somehow, I don't know what, but there's something about me that turns her off. So I said, okay. So then I kept going on. So I said, now what makes you think that you're a failure as a father? And he says, well, because the kids all were fighting this morning. So I said, okay. And I said, what makes you think that you're a failure as a businessman and a provider? And he says, because I just looked at the budget report, and we're going to go in debt for the next 3 months. And then finally, I said, well, what about your failure as a homekeeper? And he said, well, the roof is caving in the house. So here we could have just common denominator. The meaning is he's a failure in each of these things, and could have talked about the failure. But then I broke it up into each compartment. And this is what we wouldn't have done as a psychoanalyst. Psychoanalyst, we would have looked for an unconscious meaning, or might be for the conscious meaning. But we break this up into the different pieces. So I then asked him, what about your wife running off? I said, do you remember anything that happened prior to her running off? And he said, well, she was very rushed at breakfast. And I said, yeah, do you remember any conversation that you had? And he said, well, I guess she told me she had a very important meeting coming up. And I said, oh. And what else did she say? And she said, she said she was late for the meeting. And I said, oh. Well, is it possible that the reason she rushed off without saying goodbye was that she was in a hurry? And he says,
That does make sense. So then I asked him, what about your teenagers fighting all the time? And he said, yeah, it's terrible. I just can't seem to control them. And I said, well, what about the other kids in the neighborhood? Are they all very quiet and they all get along? And he said, yeah, I guess teenagers do fight. And then I asked him, what about the business? He says, well, we're going to run a deficit next year, or next semester. And I said, but I know you're in the clothing business. I understand you run through cycles. And you run through the cycle where you're making more money than you're spending, and then you run through another cycle where you're spending more money, you're manufacturing the dresses, and then you make up for it the next trimester when you start selling the dress. He said, yeah, I guess you're right. So then I said, well, now what about the roof caving in? And he says, well, the roof was leaking. And I said, yes. And he says, well, it's caving in. So I said, well, what do people do when the roof is leaking? And he says, well, I don't know. I said, well, what did you do in the past when you had problems with the roof? He said, oh, I called the roofer. So I said, well, isn't that a job for the roofer? And he said, yeah, you might be right. Ok, yo creo que es como muy buen ejemplo de justo el trabajo que se hace cuando la gente tiene pensamientos automáticos. En primer lugar, identificarlos claramente. Segundo lugar, antes de él llegar a como empezar a trabajar la creencia central que es justo soy un fracasado, la creencia a lo mejor intermedia que está ahí, es como dividir los pensamientos automáticos y empezar a mostrar cómo cada uno de ellos, de hecho, puede tener interpretaciones muy distintas. Hace justo lo que plantea Judith Beck, solo que lo hace de una manera, bueno, al estilo Aaron Beck. Y claro, con la maestría de Aaron Beck, ¿no? Él inventó el método. Entonces, lo hace tan sutil, tan suavemente, ¿no? Que tú dices, ah, caray, ¿no? Pero de una manera muy sencilla, echa abajo todos esos pensamientos y le va dando interpretaciones mucho más adecuadas, ¿no? O sea, porque no se despidió de ti, tu mujer no te ama, pues es totalmente irracional si lo pensamos. Más bien tenía prisa, ¿no? No deben pelear los adolescentes, estoy fracasando como padre por mis hijos pelean entre sí, ¿no? Y pues hasta ahí mismo preguntan, ¿no? Los adolescentes suelen ser muy tranquilos, ¿no? Sosegados, todos se ríen, ¿no? Porque claro que no. Esta parte, ¿no? Del trabajo, ¿no? Estoy fracasando porque me fue mal. No le dice, ya conoce el caso, no trabajas en la industria de la ropa y sabes que hay ciclos. O sea, ¿no es esto como parte del ciclo? Sí, ok. Pues, no estoy fracasando. Y la tercera parte, ¿no? La casa casi se está cayendo. Y dice, tú te dedicas, tú eres constructor, eres obrero, eres albañil, ¿no? ¿Qué haces cuando tienes una gotera? Pues buscas quien te la arregle, ¿no? Ok. Ninguno de los cuatro pensamientos automáticos eran adecuados, eran funcionales, eran eficaces. Todos eran bastante irracionales. Y claro, ahí ya no dio tiempo, pues, como de más, pero justo la pregunta era, ¿cómo te sientes dando estas interpretaciones ahora más realistas a lo que pasó? Pues seguramente es, pues no soy un fracasado, ¿no? O sea, resulta que no estoy fracasando, ¿no? Y eso, ¿cómo te hace sentir? Mejor. Justo es un ejemplo muy claro de cómo se aplica este método, cómo se aplica el modelo cognitivo-conductual a los problemas cotidianos, al día a día que nos está sucediendo todo el tiempo. No sé si hay alguna pregunta muy concreta para ir cerrando la sesión. No, doctor, nada más como usted mencionó, o sea, va buscando las evidencias, o sea, no es lo que cree, sino le hace más preguntas. Justo, ¿no? La misma persona es quien muestra que esto que está pensando y obviamente se da cuenta en ese proceso que no es correcto, que no es lo adecuado, que dices, pues no, no es así. El problema es que me creo lo que pienso y lo que pienso suele ser catastrófico y negativo. Y claro, lo que me genera emocionalmente, pues puros problemas. Es como un interrogatorio, ¿no? Que le hace. Sí, ¿no? Interroga acerca de sus pensamientos, le va demostrando, a ver, sí, sí hay como esta evidencia de que
esto que estás pensando es lo correcto, es lo adecuado, es lo funcional, hay sustento, hay soporte, se mantiene, se sostiene esto que piensas. Y claro, el resultado es, pues no. Y justo es lo que necesitamos aprender a hacer, en primer lugar, acerca de nuestros propios pensamientos automáticos, ¿no? Por eso vamos a dejar de tarea el texto ahora. El otro sábado es nuestro último sábado antes de que tengamos un sábado libre. Y vamos a dejar de tarea esas 2 semanas para leer el texto que está ahí en la plataforma, no solamente el capítulo 3, que es el que les dejé leer ahorita, sino ir leyendo todo. Y claro, la tarea va a ser que ustedes vayan haciendo los protocolos, que vayan aplicando este asunto para aprenderlo, porque si no, no lo vamos a aprender. Si yo no lo hago en mí, es mucho más difícil que quiera enseñárselo a otra persona, ¿no? Y luego también, si yo aprendo a hacerlo y me doy cuenta que funciona, también es mucho más fácil que le diga a la otra persona, mira, funciona, ¿no? Ok, pues le vamos dejando por ahí. Como siempre es un gusto. No me despido, nos vemos en un ratito para la siguiente clase. Provechito. Ok, Gracias, doctor. doctor. Provecho. Nos vemos.